Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional City. Muy buenos días, amada familia de la Comunidad Cristiana Internacional, la familia City. Soy el pastor Nelson Ramírez y para mí es un gran privilegio poder compartir este tiempo devocional con todos ustedes. Qué bueno que podamos comenzar el día orando, estudiando la Biblia, dándole gracias a Dios por todos los favores y beneficios recibidos. Hemos estado estudiando la serie La unción del Espíritu Santo. Dentro de esta temática, hoy vamos a estudiar acerca de la lucha espiritual. Bueno, y es que el apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, describe que el cristiano permanentemente está sometido a una lucha espiritual. Y allí también él nos describe cómo enfrentar esta lucha espiritual para poder obtener la victoria. Acompáñenme, carta a los Efesios en el capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 10 y hasta el versículo 20. La palabra del Señor dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Muy bien, querida familia, hemos leído el pasaje, digamos, central para desarrollar esta temática acerca de la lucha espiritual. A partir del versículo 10 y en el versículo 11, el apóstol Pablo nos invita a fortalecernos en el Señor. Esta fortaleza definitivamente es fuerza espiritual, no es fuerza humana, ya que, como lo vamos a ver seguidamente, los enemigos no son humanos, son espirituales. Y por eso también las armas que nos invita a usar el apóstol Pablo son armas espirituales, no armas carnales ni convencionales. Entonces él nos invita a fortalecernos en el Señor y a tomar del poder de Dios. En el versículo 11 nos dice que debemos vestirnos con toda la armadura de Dios, de tal manera que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Bueno, y es que, querida familia, usted y yo tenemos un gran adversario.
el diablo. Y es precisamente lo que significa esa palabra o ese nombre, diablo. Significa adversario. El apóstol Pedro dice que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él es adversario de los hombres, no es adversario de Dios, porque no podemos pensar que Dios tenga adversario. Pues definitivamente nadie podría poner oposición a Dios. Dios es extremadamente, ilimitadamente poderoso para que nosotros creamos que alguien lo puede adversar, incluso el enemigo. No, es nuestro adversario el diablo. Ahora, aquí el apóstol Pablo dice que él nos está acechando y usted y yo debemos usar la armadura de Dios para poder permanecer firmes. Ahora, en el versículo 12 se describe la naturaleza de nuestros enemigos. El apóstol Pablo dice que no tenemos una lucha contra carne y sangre. Esto quiere decir que nuestra lucha no es contra hombres, no es contra personas. No, nuestra lucha es una lucha espiritual. Y comienza diciendo entonces que es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mire, querida familia, debemos entender que cuando el diablo fue expulsado del cielo, se trajo la tercera parte de los ángeles. Es lo que conocemos hoy como los ángeles caídos o los demonios, porque se convirtieron en demonios, espíritus inmundos que oprimen a las personas, que poseen y toman control de la voluntad de las personas, de la mente de las personas, de los cuerpos de las personas, y que aquí el apóstol Pablo los describe de una manera impresionante, como principados, potestades, como gobernadores, quienes gobiernan las tinieblas en este siglo, y como huestes espirituales de maldad. Estamos hablando de millones y millones de demonios contra los que usted y yo tenemos lucha espiritual. Ahora bien, el apóstol Pablo también nos indica cómo debemos enfrentar esta lucha. Y es allí donde nos habla de la armadura de Dios. Yo quiero, querida familia, que definamos o observemos algunos elementos que el apóstol Pablo nos invita a usar contra estos enemigos espirituales. En el versículo 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y entonces aquí el primer elemento que el apóstol Pablo nos invita a usar es la verdad. Y es que, querida familia, el enemigo siempre usará la mentira, el engaño, las artimañas, el error para atacarnos y para hacernos caer. Pues nosotros solamente vamos a estar seguros y vamos a estar protegidos cuando echemos mano de la verdad de Dios. Cuando usted y yo entreguemos nuestro corazón a la verdad. Ahora bien, sigue diciendo, aparte de la verdad, dice que debemos vestirnos con la coraza de justicia. Y la coraza es aquella, digamos, armadura que cubre el corazón, que cubre el pecho, para no ser heridos. El apóstol Pablo está hablando aquí de la armadura de un soldado. En los tiempos del apóstol Pablo, seguramente un soldado romano. Y ve que aquí hay una coraza que cubre el corazón, y es necesario que usted y yo guardemos nuestro corazón. ¿Cómo? Con la justicia, guardándonos de toda injusticia, guardándonos de toda imparcialidad, guardándonos de toda preferencia, de toda sección de personas, guardándonos de la mentira, del engaño, del error,
guardando nuestro corazón de toda inclinación dañina que nos pueda inclinar al pecado. Debemos vestirnos con la coraza de justicia. El versículo 15 nos invita a calzarnos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Mire qué lindo. Y es que, querida familia, usted y yo debemos dedicar nuestra vida a predicar el evangelio. Y eso es lo que nos quiere instruir aquí el apóstol. Debemos servir a Dios predicando el evangelio, llevando las buenas nuevas a todo lugar, a toda persona. Hoy que tanto la gente necesita escuchar de Cristo, usted y yo debemos llevar, digamos, el evangelio, la palabra de Dios a donde quiera que vayamos. Y eso es vestirnos o calzarnos los pies con el apresto del evangelio, la presteza, la disposición para predicar las buenas nuevas. El apóstol Pablo también en la carta a los Romanos dice que son hermosos los pies de los que anuncian buenas nuevas, de los que anuncian la paz. Luego el versículo 16 nos invita a tomar el escudo de la fe y por medio del escudo de la fe apagar los dardos de fuego del maligno. Mire, aquí describe al enemigo como el maligno que permanentemente está lanzando dardos de fuego, dardos encendidos. El apóstol Pablo dice que por medio del escudo de la fe, es la fe la que nos va a proteger. Y es por eso que usted y yo, querida familia, permanentemente debemos trabajar en crecer, en madurar en la fe, en madurar en nuestras convicciones, en nuestras certezas, dejar de lado la duda, dejar de lado la incredulidad, la apatía, la dureza de corazón. Pedirle al Señor que cada día nos permita crecer más y más en cuanto a la fe. Y esa fe usarla precisamente contra esos dardos que permanentemente el enemigo está lanzando contra nosotros. Sigue diciendo el versículo 17, tomad el yelmo de la salvación. Y ese yelmo es el casco, lo que se pone sobre la cabeza, precisamente es para cubrir nuestros pensamientos, para cubrir nuestras ideas, para no permitir que el enemigo siembre en nuestra mente cizaña, pensamientos de engaño, pensamientos de error, siembre argumentos que nos puedan alejar de Dios o nos lleven a dudar de Dios, de su compañía, de su cuidado, de su protección, de sus planes, de sus propósitos. Allí también en la carta a los Romanos, el apóstol Pablo nos dice que debemos renovar nuestra manera de pensar, renovar nuestra mente. También en Corintios nos dice que tenemos la mente de Cristo. Entonces aquí hay algo bien interesante y es cubrir entonces nuestra mente, nuestros pensamientos. También llenarlos de los pensamientos de Dios, llenarnos de lo bueno, de lo justo, de lo honesto, de aquello que es de buen nombre, de aquello que en lo cual hay virtud alguna, hay algo digno de alabanza. El apóstol Pablo dice, en esto pensad. Entonces, querida familia, debemos guardar nuestra mente, nuestros pensamientos. Sigue diciendo allí en el versículo 17, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y aquí hay otra arma poderosísima, que es la palabra de Dios. Si yo debemos meditar permanentemente en la Biblia, debemos meditar permanentemente en la palabra de Dios, guardarla en el corazón, estudiarla, memorizarla. La palabra de Dios que hace sabio al sencillo, que corrige el alma, que convierte el alma. La palabra de Dios que es dulce como la miel, que es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Pues debemos echar mano de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora el versículo 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Qué lindo. Todo esto debemos acompañarlo de la oración. Debemos acompañarlo de un espíritu de súplica, de clamor, velando permanentemente, estando despiertos,
cada día comunicándonos con el Señor a través de la oración. Así podemos tomar del poder de Dios, de la fortaleza del Espíritu Santo. También debemos orar unos por otros. Y como lo dice también el versículo 19, Pablo invita a la iglesia para que oren por él, pues también orar por nuestros líderes, por nuestros pastores, guardarnos unos a otros en oración, en lugar de estar señalando, criticando, juzgando. Pues qué bueno que nosotros tengamos empatía con nuestros hermanos, con nuestros pastores, y por el contrario, cada día estemos orando, suplicando a Dios por ellos, guardándolos y cubriéndolos en oración, y ellos también a cada uno de nosotros. Seguramente, entonces, de esta manera podremos obtener victoria. Podremos sortear el día malo, los ataques del maligno. Podremos al final decir: Señor, eres tú quien nos fortaleces, quien nos guardas y quien nos llevas de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Querida familia, no pierda de vista, estamos en una lucha espiritual. Tenemos enemigos que acechan nuestra vida. El enemigo, el diablo, el adversario nos quiere destruir, pero Dios ha puesto a nuestro alcance estas armas, esta armadura, para que usted y yo nos vistamos todos los días con la armadura de Dios y podamos obtener victoria. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida. En cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia, somos iglesia.